Gracias. Esta mañana nos acompañan aquí en el estudio el doctor Gustavo López Montiel, académico y analista. Además, el doctor Emilio Bizarretea. Usted lo conoce bien, experto en temas de seguridad. Doctor, buen día. Buenos días, buenos días. Doctor Bizarretea, me da gusto saludarlo. Muy buen día, igualmente. Doctor López Montiel, empiezan las señales de que pues hay poder único para el próximo gobierno. Y uno de los poderes, el Poder Judicial y el presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, nos sorprende y dice, la Corte va a ser el poder que va a garantizar la división de poderes. Hay un resquicio de esperanza, al parecer. Platíquenos, ¿qué significa este mensaje? Pues creo que el presidente de la Corte está tomando un papel de activismo, como lo hacen los jueces en el mundo en general. La Corte en México había sido relegada durante mucho tiempo. Claro. A partir del 94 comenzó con otra estructura y otro espacio. Y me parece que lo que está diciendo es, hay una división de poderes que funciona en México o que debe funcionar. En Claro. México nos hemos pasado mucho tiempo haciendo complejo el sistema electoral, pero creo que nos olvidamos del sistema de gobierno. Y en ese sentido creo que ahora es el momento en el que vamos a ver cómo esos contrapesos realmente funcionan. Y creo que lo que está planteando el presidente de la Corte es fundamental, sin olvidar también que los ministros no son independientes, Claro. sino que también responden a un conjunto de intereses que obviamente, pero que al final de cuentas ese conjunto de intereses regulan las decisiones públicas. ¿Sí va a ser un contrapeso real? Yo creo que hay una parte de contrapeso. Sin embargo, el papel de la Corte también es limitado, porque la Corte no puede actuar si no hay un juicio de por medio o Claro. un conjunto de juicios de por medio. Lo que sí avisoro, tal vez, es que a partir de las decisiones que se están tomando ahora en este proceso de transición, habrá elementos que si los estados tienen la voluntad de plantear sobre la mesa y de confrontar, obviamente, en este caso al presidente y obviamente al Congreso, tendrán que llevar a la Corte controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Sí, sí, sí. Es lo que planteo yo y precisamente en mi artículo de 24 horas, doctor Bizarretea, reconoce el presidente de la Corte que hay poder casi ilimitado en el Ejecutivo, que tiene prácticamente sometido al Legislativo y que el Judicial va a ser la última tablita de salvación. Sí, tiene algo de razón. La actitud proselitista que llevó al resultado electoral de conquistar el Poder Ejecutivo Federal y los resultados electorales en términos del legislativo han generado, dado el caudillaje que sustenta el presidente cuasi electo, hasta que no lo determine el tribunal, ¿sí? Una especie de república imperial que controla abiertamente dos poderes en una sola persona. El viejo Montesquieu decía, tenemos división de poderes, no solamente de jure, lo queremos de facto. De facto. Y ese de facto, en términos de pesos y contrapesos, es lo que ha puesto en guardia al presidente de la Suprema Corte, con el riesgo de que serán sustituidos 3 ministros, incluido el presidente de la Suprema Corte, en enero, es decir, un mes después de la toma de posesión, y entonces podríamos encontrar una situación de desequilibrio absoluto o de control absoluto de los 3 poderes. Una situación inédita que esperemos no se dé. ¿Qué significa, pregunta para los dos y les voy a pedir que sean breves, que el que va a ser presidente, el señor López Obrador, cambia el esquema de los delegados a los estados de las dependencias federales, manda uno, o va a mandar a uno, que prácticamente va a ser un gobernador alterno y que puede ser el candidato de Morena a sustituir a los próximos gobernadores con dinero público? Una cosa bárbara, doctor. Y ese es uno de los temas que planteo en el sentido
de si los gobernadores realmente quieren, no sé si confrontar, pero sí plantear estos temas como una clara injerencia en sus capacidades, tendrían que llevarlo a la Corte. Creo que es un tema inédito, obviamente en México no había habido una figura así. Se había respetado hasta históricamente la autonomía de los espacios estatales y creo que esto pues iba a mover obviamente a muchos grupos dentro de los propios estados. Claro. Porque si bien se ganaron, obviamente Morena ganó la elección en muchos estados, eso no quiere decir que la lógica estatal no se haya movido con respecto a lo que pasaba. ¿Qué significa? ¿No es una invasión de facultades de un orden de gobierno estatal? Va a depender de la relación con los gobernadores y la fórmula en términos de una especie de astucia política, lo que sin duda muestra que hay una intención precisa de poder tener ciertos controles y una especie de correa de transmisión directa en donde el poder se concentra en un solo individuo. Claro. Gravísimo, en mi opinión. Bueno, hubo ayer una reunión del presidente ganador con precisamente todos los gobernadores. La mayoría salió a decir loas al nuevo rey. ¿Sentido común es la lógica? ¿O qué esperábamos? ¿Pleito? Pregunto. Y yo creo que al final de cuentas habían ya muchos de ellos operado en el día de la elección A en favor de claro, López Obrador. sí. Y obviamente encabezados por Manuel Velasco, que parece que cae parado porque no únicamente el tribunal desechó las quejas que había, las impugnaciones que había por su candidatura, cosa inédita también, un gobernador en funciones ya con una función de senador. Y creo que al final de cuentas es uno de los aspectos importantes que vienen ahora. Si bien en los espacios estatales se había construido una especie de virreinatos, los gobernadores habían tenido la posibilidad, y creo que en buena medida tampoco se había modificado sustancialmente la ley de coordinación fiscal para dejarles esos espacios. Ahora tampoco se modifica, pero se construyen espacios administrativos distintos o nuevos. Y creo que ese es el peligro. O sea, a final de cuentas, el ubicar estos espacios intermedios con respecto a los gobernadores, la Constitución dice que no hay espacios intermedios entre los órdenes de gobierno. Claro. Y lo que está planteando es eso. Entonces, me parece que si bien ahora hay una especie de luna de miel, creo que en la medida en la que fluya el dinero o no fluya el dinero, esta luna de miel va a dejar de existir. Doctor, hace poquito vimos una guerra entre el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y la Federación, una guerra artificial. Ahora sí podemos ver guerras ya de veras. Sí, el problema que estamos observando es que pareciera ser que está predominando ya una política acomodaticia. Los gobernadores, entiendo su posición, la mayoría de ellos dependen de los recursos económicos que la Federación provee. Y obviamente en este tránsito, no solamente con el cierre de una administración, sino la que empieza, van a tener que jugar un doble papel. Lamentablemente muchos están siendo señalados no solamente por actos de corrupción en sus estados, sino por una entrega que está generando ideas de traición. Claro. Traición a mí para beneficiar y apoyar a Andrés Manuel. Hay un caso concreto, ya se lo he platicado, no voy a dar el nombre. Él mismo a mí me lo confesó. Un minuto. ¿Qué debe exigirle, en otro tema, doctor López Montiel, López Obrador, a los enviados de Donald Trump? Pues yo creo que aquí es un tema complicado, en buena medida, porque Donald Trump, y me parece que Andrés Manuel López Obrador también va a hacer lo mismo, asume la política exterior como la política interna. O sea, hay un principio en el contexto del realismo que dice la mejor política exterior es la política interna. Claro. Y obviamente la política exterior responde a los intereses internos. Trump dijo que iba a hacer que los países de la OTAN subieran sus aportaciones y como parte de su campaña, y lo está haciendo. López Obrador dijo que iba a hacer entender a Trump sobre el sentido del Tratado de Libre Comercio, y no sé si vaya a hacerlo entender, porque aquí la posición de López Obrador ha sido vamos a seguir negociando como estamos. Claro. Pero yo creo que va a ser esa parte acomodaticia, ¿no? Es decir, hay, no sé si ciertos principios que a final de cuentas busquen defender, pero me parece que están en la misma línea que el gobierno actual. Juanito Trump le puso el presidente de Estados Unidos. ¿Qué significa? ¿Es una burla, no? ¿O cómo? El presidente ¿O es chascarrillo? Trump acostumbra a generar ese tipo de sandeces, lo voy a decir con respeto, pero es una sandez. Y lo que debe predominar es una esfera de respeto. Lamentablemente, el conocimiento de la política exterior del presidente electo
no es exactamente una carta a su favor. Todo el mundo lo ha señalado y lo mostró en los debates, una plena ignorancia sobre los temas de política internacional. Entre otras cosas. Pero en ese caso, y con Trump, yo espero que cuando venga Trump y que se reúnen, tiene una buena salida y hay que ayudarle al presidente electo, que lo invite a comer a McDonald's. Eso, muy bien, buen comentario. Doctor Bizarretea, gracias. Muchas gracias. Buen día. Doctor López Montiel, gracias. Gracias, buenos días.